Muy buenos días, queridos hermanos, qué gusto saludarles hoy en el Día del Afecto y del Amor Fraternal. Creo que debe ser todos los días, pero hoy estamos justo en la fecha. Y vean lo que está detrás de la pizarra. Voy a hacerme a un lado para que lo vean. Es algo que Libby preparó, que nos recuerda el énfasis que debemos de tener en el amor fraternal, en el amor, en el cariño especial unos a otros. Así que todos esos corazones son de Libby y de mí para ustedes en este día en donde también nosotros mostramos nuestro amor hacia ustedes. El tema de esta mañana tiene que ver con la voluntad de Dios. Para muchos cristianos esto de la voluntad de Dios es algo como nebuloso, es como un colocho difícil de desenredar. Por un lado, a algunos parece que nunca están seguros de saber cuál es la voluntad de Dios específicamente en todos los aspectos de su vida. Aun cuando muchas personas se están preguntando qué haría Jesús en esta situación, parece que a veces no encuentran la respuesta. Para otros, aun cuando conocen de Biblia, siguen esperando como nuevas revelaciones, profecías, sueños de donde Dios se les aparece diciendo: hijo mío, esto es. ¿Cuál es su postura con respecto a la voluntad de Dios para su vida? ¿Sabe usted la clase de vida que Dios quiere en todos los aspectos de nuestra vida aquí en terrenal? ¿Es posible saberlo? Bueno, precisamente esta mañana es el tema que quiero compartirles, la clase de vida que Dios espera, que quiere de usted y de mí. Y no lo voy a presentar como una sugerencia, sino como una afirmación clara y directa. Si usted es un hijo, una hija de Dios, le va a interesar lo que Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 12. Le invito a abrir su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 12. En el capítulo 3, que vimos la semana pasada, Pablo terminó con el tema acerca del interés genuino que debemos demostrar hacia las personas y no a las cosas. Yo espero que no se nos haya olvidado y que más bien estemos practicando este tema. Pero en el capítulo 4 ahora quiere llevarnos a algo que es clave en cuanto a nuestro caminar en esta tierra, si queremos agradar a Dios. Y voy a leer los primeros dos versículos, lea usted también conmigo, de 1 Tesalonicenses 4, 1 y 2. En la versión Reina Valera contemporánea dice así: por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. ¿Qué podemos saber de esta introducción en los primeros dos versículos? Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, está claro que este es un tema para los cristianos, para los hijos de Dios. Usted lee ahí que dice, por lo demás, hermanos. La palabra hermanos significa que somos de una misma matriz espiritual. Hemos nacido por el Espíritu y Dios quiere hablarnos hoy a través de esta palabra. Y Pablo está hablando de algo que si somos hermanos verdaderos, auténticos, de veras nos va a importar mucho la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Y al escribir sobre esto, en segundo lugar, Pablo lo hace, si usted se da cuenta ahí, con un corazón pastoral que suplica y anima, pero con vehemencia, sobre algo que es muy importante y en lo que los hijos de Dios debemos siempre poner atención. Por eso él dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. No es, amados hermanos, cualquier cosa esto que el Señor quiere, pero es algo que muchas veces lo olvidamos con facilidad. Y yo esta mañana junto con Pablo quiero dirigirme a ustedes para rogarles, para suplicarles, mis amados hermanos, lo que vamos a compartir aquí. Y el tema tiene que ver con nuestro comportamiento. Usted lo vio ahí, nuestra manera de vivir, dice Pablo. Dice que nuestras acciones le agraden a Dios cada vez más.
Qué interesante esto, hermanos. Dice que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Ese es el enfoque de nuestra vida cristiana. No es por obligación solamente, sino es porque queremos de veras como hijos agradar a nuestro Padre Celestial. Que Dios diga desde el cielo de usted y de mí: este mi hijo, esta mi hija, cómo me gusta su manera de actuar. ¿No es cierto que los padres a veces nos sentimos tan bien cuando nuestros hijos hacen lo correcto? Hasta una sonrisa hay en nuestro rostro al ver que nuestros hijos quieren hacer lo bueno porque están comprometidos, pero también porque quieren agradar a sus padres. Pues así es Dios también con nosotros. Y es un tema en que Pablo, Silvano y Timoteo, porque él se refiere en el capítulo 1, que están con Pablo, les han enseñado a los tesalonicenses con palabras y ejemplo. Y qué poderoso es esto, hermanos. Generalmente hemos escuchado que las palabras convencen y el ejemplo arrastra. Aquí hay algo para todos, líderes espirituales, padres de familia. No nos atrevamos a pedir a los demás un comportamiento ejemplar si nosotros no les damos el ejemplo. No funciona y solo va a producir caos. La autoridad más poderosa de un padre o de un líder siempre va a ser cuando muestre con su conducta lo que enseña con sus palabras. Esto es un desafío y yo le hago una invitación para que nos evaluemos constantemente al respecto. ¿Estamos haciendo lo que pedimos a los demás que hagan? Y por último, el tema del comportamiento que Dios espera de nosotros. Es algo que de alguna manera los cristianos ya conocemos. En el versículo 2 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ya lo saben. Y son instrucciones que vienen directo del Señor, quien es la autoridad máxima en cuanto a lo que Él enseñó y lo que Él vivió. Porque sin duda usted está de acuerdo conmigo que el Señor Jesús enseñó mucho, pero vivió lo que enseñó. Si usted sigue siendo el rey de su vida, va a ver la voluntad de Dios como algo opcional o incluso algo molesto. Pero en estos versículos, en los versículos que siguen, también Dios nos está diciendo o nos está mostrando la conducta que quiere de usted y de mí. Y hay tres aspectos de la vida en que Dios nos muestra claramente su voluntad, tres conductas que a Él le agradan. En primer lugar, versículos 3 al 8, Dios quiere nuestra santificación sexual. Repito, versículos 3 al 8, Dios quiere que usted y yo seamos santos sexualmente. Esta es la voluntad de Dios directa y explícita. Mire versículo 3 en la primera parte. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vea qué interesante. La santificación pareciera ser un tema negativo para muchos. Eso de que Dios quiere que yo sea santo. Es un tema negativo. Lo vemos como algo solo para gente de élite espiritual. O creemos que es imposible esto de que yo sea santo aquí. Algunos tienen la idea religiosa de que solo algunos pocos que fueron muy dedicados en la tierra a orar, a hacer buenas obras, esos quizás lo lograrán después de morir. Pero mis hermanos, la santidad es un tema para todos los cristianos. Ahora, ¿qué es esto de santificación? Se lo voy a poner así, es el proceso, porque es un proceso, no es algo acabado, es un proceso por el cual mi conducta aquí en esta tierra se acopla a la voluntad de Dios. En todo aspecto. En este proceso voy a crecer en dos sentidos. Por un lado, abandonar mis hábitos o costumbres pecaminosas. Dios dice: apártate. Y por otro lado, voy a hacer positivamente las cosas a la manera que Dios quiere que las hagamos. Y amados hermanos, es un proceso de por vida.
Desde que usted conoció a Cristo hasta la fecha y lo que le falte por vivir, este es un proceso de por vida. La santificación es muy específica en este texto. Si se da cuenta, no es algo así como nebuloso. Dice que pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, que se aparten de fornicación. La fornicación se refiere a toda clase de inmoralidad sexual, y por eso el punto principal en estos versículos, y que por cierto es lo que más toma de tiempo Pablo, tiene que ver con santificación sexual. Un aspecto importante en la vida nuestra, en la vida de los seres humanos. Un aspecto en que puede llevarnos al fracaso, ¿verdad? O puede darnos una satisfacción plena realmente. Bueno, apartarse, cuando dice ahí que os apartéis o que se aparten de fornicación, esa palabra significa dejar a un lado, decir no, yo no voy por ese camino. Abandonar prácticas inmorales relacionadas con nuestra vida sexual. Y cuando habla de fornicación, no solo se trata de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Significa todo aquello que es inmoral en el aspecto sexual, dentro y fuera del matrimonio. Y qué tremendo desafío para los hijos de Dios en estos tiempos, porque vivimos en un momento histórico, mis amados hermanos, a nivel mundial y aquí en Costa Rica, en que hoy más que nunca se desafía a Dios en este tema. En nombre de los derechos humanos y de la libertad individual. Usted sabe esto, mis amados hermanos. Se nos llena la cabeza con esa idea de que soy dueño de mi cuerpo, puedo hacer lo que quiera con él, cuando quiera, con quien quiera y como quiera. Hoy, cada vez más temprano, los niños son estimulados a comenzar su vida sexual libre de convencionalismos. Según el mundo, la sexualidad ha sido concebida por una construcción social que está desfasada y que es intolerante. Eso dice el mundo. Y por eso ya quieren enseñarle a los niños desde muy pequeños opciones de sexualidad. Pero la voluntad de Dios, si usted se fija en la palabra, en el versículo 3, no ha cambiado, no tiene fecha de expiración en cuanto a este tema. Dios ya ha dicho lo que quiere de sus hijos en este aspecto y aquí lo vamos a ver. No va a cambiar ni a pasar de moda. ¿En qué sentido? De que Dios quiere nuestra santidad sexual, que nos apartemos de toda inmoralidad sexual. ¿Quién define lo que es inmoral o no lo es? El mundo dice que usted mismo lo define, pero las Escrituras dicen que Dios, diseñador de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad, Él define lo que Él quiere para este aspecto de la vida. Y una buena tarea es que usted y yo busquemos en toda la Escritura lo que Dios dice acerca de la sexualidad humana y la práctica del sexo según su diseño, que siempre va a ser bueno, agradable y perfecto. También que consulte a personas temerosas de Dios, no a cualquiera, con respecto a este tema. Muchos solo han aprendido sexo en la calle o en medios de comunicación que apoyan la inmoralidad sexual. Y es su voluntad, si ustedes se dan cuenta en el versículo 4, que cada uno, es para cada uno de ustedes, sepan tener su propia esposa o cuerpo, porque se puede traducir cuerpo ahí, en santidad y honor. Tiene que ver con nuestro cuerpo, lo que hacemos con el cuerpo en el aspecto sexual. La versión Reina Valera traduce el versículo 4, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad de honor. Está bien, es una posible traducción, o la otra palabra es su propio cuerpo. Y si es casado, pues que también en su relación con la esposa sepa tenerla en santidad de honor. ¿Por qué? Porque usted sabe, mi amado hermano, por 1 Corintios 6:18, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En él habita el Espíritu Santo. Y también como iglesia.
Y es el Espíritu Santo quien desea nuestra santificación. De hecho, Él trabaja en nuestra santificación. Por más que quieran vendernos la idea de que este cuerpo es solo mío y puedo hacer lo que yo quiera con él, la Biblia nos enseña que hemos sido comprados por sangre y que hemos sido comprados por precio y que por eso debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Bueno, esto es algo que usted debe tomar en atención, porque en el versículo 18 de 1 Corintios 6, donde estoy sacando esta anotación, Pablo nos exhorta que si el cuerpo es de Dios y que hemos sido comprados por Él, a que huyamos de la fornicación, huyamos de la inmoralidad sexual. Y dice ahí, porque el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Esto es serio, mis amados hermanos. Qué importante es para Dios esta área de nuestra vida. Y por eso al final del versículo 4 dice que debemos tener a nuestra esposa o nuestro cuerpo en santidad y honor. Y en los versículos 5 y 6, por si no lo entendimos de una manera positiva, nos dice cómo no debemos comportarnos en la vida sexual. Versículo 5 dice, no en pasiones desordenadas, como la gente que no conoce a Dios. La sexualidad callejera del mundo es ese sexo animal, son esos amores perros. Y bueno, en defensa de los perros, son los mejores amigos del hombre, pero la vida sexual animal es una cosa muy distinta a lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros no, y debemos de luchar con esto, padres de familia, que nuestros hijos no aprendan de sexo en la calle. Ojalá lo aprendan de nosotros y lo aprendan de una manera correcta. Y tenemos que vivir en esta área diferente a como la gente que no conoce a Dios. Y dice el texto en el versículo 6, ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano. Y su hermano también es su esposa o su esposo. Y nos dice la razón, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado. Es tan importante este tema y tenemos que resaltarlo siempre. Bueno, es un llamado directo también de Dios para cada generación de cristianos. Mire versículos 7 y 8. Dice así, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Este llamado, hermanos, de santificación es para cada generación de cristianos. Desde que el Pablo escribió esto hasta ahorita, esta es la voluntad de Dios. Y mire, qué interesante, la palabra de Dios, la voluntad directa en cuanto a este tema, no tiene fecha de expiración. Acordémonos de lo que dijo el profeta Isaías. Toda carne es como hierba y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra sobre sexualidad sigue vigente hoy. No ha cambiado por más que el mundo quiera cambiar las cosas. Y lo dice a cada uno de manera positiva y a la vez negativa. Si usted se da cuenta, primero dice, no nos ha llamado Dios a vivir en inmundicia. La suciedad sexual es un llamado del diablo y del mundo que quieren destruir la vida de personas por medio del libertinaje sexual. Y usted sabe esto, gente que está hablando de cosas y está practicando sexo con animales, que quieren tener adultos sexo con niños y otras cosas que no quisiera mencionar, pero usted ya sabe. Toda clase de aberraciones son llamados del diablo y del mundo para destruir nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Segundo, nos ha llamado a vivir en santidad, en limpieza de conciencia, de acciones, de tener satisfacción sexual sin culpa, ni destrucción de la vida de nadie, ni de usted mismo. Entonces Dios quiere nuestra santificación sexual, ese es el
primer punto en este tema, pero también en el versículo 10, Dios quiere que crezcamos en nuestro amor fraternal. El tema, mire el versículo 10. En el versículo 10 dice, pero acerca del amor fraternal no tenemos necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Versículo 9, que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más. Dios quiere que crezcamos, que no nos estanquemos en nuestro amor fraternal. Y el tema de que nos amemos unos a otros es algo que se supone que no es necesario que se nos hable. Porque él dice, en cuanto al amor fraternal, no es necesario que les escriba. Sin embargo, le dice a los tesalonicenses, ¿por qué? Porque esto de amarnos unos a otros con amor fraternal es algo que aprendemos de Dios mismo. Él nos ha dado palabras sobre eso y ejemplo de eso. Jesús vivió para decir que nos amaba y demostrar que nos amaba. Y esto es algo que los tesalonicenses practicaban y espero que nosotros también. Y de veras, hermanos, yo creo que Dios desde el cielo también da un aplauso a todos los que aman a los demás. Pero la petición de Pablo es que en esto del amor siempre debemos crecer, abundar y madurar, no ser escasos ni mezquinos. El amor es como una deuda que nunca vamos a poder cancelar, pero que siempre debemos poder hacer abonos cada vez más y más, aunque nunca terminemos de pagar esa deuda. Y hay dos maneras de amar a los demás. Primero, haciendo cosas positivas por las personas, toda buena obra que usted pueda imaginarse, pero también no haciendo lo malo que usted no desea que le hagan en su vida. Porque dice la Biblia que el amor no hace daño a nadie. Por ejemplo, un hombre que dice que ama a una mujer o a su esposa, es un hombre que le ayuda en lo que necesite su esposa, pero no le grita, y mucho menos la golpea, o la traiciona con pornografía o con miradas inadecuadas hacia otras mujeres, y viceversa. Amados hermanos, si somos buenos en esta materia del amor fraternal, pues Dios nos aplaude desde el cielo, pero también nos pide que sigamos creciendo, que nunca nos estanquemos. Y en tercer lugar, en este pasaje, versículos 11 y 12, Dios quiere que vivamos ordenadamente, no en un caos de vida. Como muchas personas, parece que su vida siempre es una constante desorden, caos. No hay paz, y por eso en el versículo 11 dice en la primera parte que procuremos vivir en paz con los demás, en casa, en el vecindario, en la congregación donde estemos, en la sociedad en general. Dios nos llama a vivir en paz. Y la palabra ahí que procuremos, esa palabra no es una palabra pasiva, mis hermanos. Es una palabra que nos llama a buscar esforzada e intencionalmente la paz. Pablo dice, en cuanto dependa de nosotros, y mucho depende de nosotros, estemos en paz con todos. Yo no sé cómo es usted ahí en la casa o en la vida, con los vecinos, pero si usted es hijo de Dios, debe vivir ordenadamente buscando la paz. Y otra cosa que pide en el versículo 11, la segunda parte, es que parte de vivir ordenadamente es que nos ocupemos en nuestros negocios, que no nos andemos metiendo en cosas que no debemos meternos, lo que no nos incumbe, porque a veces criticamos y queremos criticar todo y a todos, arreglar a los demás, y no nos criticamos ni arreglamos nosotros mismos. Mis amados hermanos, Dios no nos ha llamado a eso. No nos metamos en las cosas que de veras no debemos meternos. Oremos, eso sí, por las cosas que vemos que tal vez están mal, pero antes de que usted se meta, métase con usted mismo y trate de arreglar lo que usted tiene que arreglar.
Y por último, algo que parece extraño, pero en el versículo 11, la tercera parte, dice que trabajemos con nuestras propias manos. Dios quiere que trabajemos y lo hagamos nosotros mismos. Porque vean esta cosa, hermanos, antes de la caída del ser humano en Génesis 3, mucha gente cree que Adán y Eva solo estaban, amarraron una hamaca en 2 árboles ahí, cada uno con su árbol, y se tiraron ahí, se echaron y dormían todo el día, y los animales les llegaban a llevar las frutas y la comida. O sea, como que no tenían que trabajar. Esa es la idea que tienen algunos. Pero usted se da cuenta, hermanos, que ya había trabajo para Adán y Eva antes de la caída. Y después de la caída, Dios le dijo a Adán: comerás el pan con el sudor de tu frente. Algunos saben cómo lo han interpretado: comerás el pan con el sudor del de enfrente. No, mis amados hermanos, no es así. Ahora, entendemos que la cosa está difícil en Costa Rica y en muchos países, pero siempre hay algo que se puede hacer. ¿Y qué hace alguien mientras busca trabajo y lo encuentra? ¿Qué hace? Mínimo, ayudar en cosas de la casa. Mínimo. La voluntad de Dios es que trabajemos y no nos quedemos esperando que otros nos alimenten. Hay personas que no quieren trabajar, que solo quieren vivir desordenadamente. Así que hay 3 cosas que Pablo nos ha mostrado dónde está la voluntad de Dios directa: en el aspecto sexual, en el amor fraternal y en vivir una vida ordenada, con paz, trabajando, no andar entrometiéndonos en lo que no nos incumbe. Y vea, quiero leer con ustedes y quiero que usted lo lea. Versículo 8. Leamos todos juntos esto porque es tan importante. Versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Mi amado hermano, yo espero que usted no deseche esto. No cierre su corazón y sus oídos espirituales. Dios ha definido la clase de conducta que espera para nosotros. Y yo espero que usted hoy diga: Señor, dígalo conmigo ahí: Señor, yo quiero agradarte. Sé tu voluntad ahora, ya la he recibido. Yo voy a ser puro sexualmente. Voy a hacer todo lo que pueda para vivir mi sexualidad conforme tú quieres y no conforme a los patrones del mundo. Señor, voy a crecer en el amor fraternal. No me voy a estancar. Voy a siempre a buscar cómo hacer el bien, cómo no hacer el mal. Y 3, voy a vivir una vida ordenada. Voy a buscar la paz con quienes debo buscarla. Voy a hacer mi parte. No me voy a andar entrometiendo en la vida de los demás. Voy a vigilar mi propia vida. Y voy a ser una persona que lucha por trabajar y por ayudar, mínimo en la casa, y para buscar el alimento que tú quieres darme a través del trabajo mío, no del trabajo de los demás. Bendito sea Dios, mis amados hermanos, que les fortalezca para andar agradando a Dios en todo, en cada aspecto de su vida. Un abrazo y bendiciones de parte de Libby, en el nombre del